El caso que hoy investigaremos es reciente, se remonta a julio de este año 2019. En principio, las organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos tenían dudas. Sin embargo, tras la visita de la máxima representante de los derechos humanos de la ONU, la situación cambió. Fue profundamente doloroso escuchar el anhelo de las víctimas y los familiares por obtener justicia ante o graves violaciones de derechos humanos o víctimas de la violencia política por ser partidarios del régimen. Espero sinceramente que nuestra evaluación, nuestra cooperación y nuestra asistencia ayude a reforzar la prevención de la tortura y el acceso a la justicia en Venezuela. Por eso hoy nos preguntamos, ¿qué pasó con el informe Bachelet? ¿Sirvió de algo el informe Bachelet? Sí, mira, el informe presentado el pasado 5 de julio ha sido no solo un logro de las víctimas y de las organizaciones de la sociedad civil, sino que ha marcado un precedente a nivel mundial sobre la situación de derechos humanos en Venezuela, y gracias al contenido de ese informe es que el pasado mes de septiembre el Consejo de Derechos Humanos nuevamente da un mandato extensivo a la Oficina del Alto Comisionado para presentar un nuevo informe exhaustivo el próximo mes de julio de 2020 y 2 informes orales en marzo y septiembre del año próximo. Y además sirvió para que finalmente el Consejo de Derechos Humanos decidiera instaurar, mejor dicho, la misión de determinación de los hechos para investigar graves violaciones de derechos humanos de tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias, y estará conformada por 3 expertos con un funcionamiento de 1 año a partir del año que viene. Sin embargo, en la opinión pública pareciera que el informe no tuvo mayor repercusión para el gobierno, porque el gobierno sigue actuando, además desconociendo el informe, como que si ese informe nunca hubiese nunca hubiese aparecido. Ciertamente podríamos tener esa percepción. Lo cierto es que si a Venezuela no le hubiese importado, a los funcionarios de Nicolás Maduro no les hubiese importado el contenido de este informe y las 23 recomendaciones que se hicieron en materia de derechos civiles y políticos, pero también en materia de derechos económicos, sociales y culturales, no hubiesen hecho una campaña para poder formar parte nuevamente del Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuál es el objetivo de los funcionarios de Nicolás Maduro al formar parte de esta entidad? Pues no es precisamente cumplir con su mandato y sus obligaciones de respeto y garantía, sino tratar de obstaculizar los mandatos y las resoluciones del Consejo para evaluar la situación de derechos humanos en Venezuela. Sin embargo, esto es un doble juego para ellos, ya que ellos se negaron a cumplir con la resolución de septiembre de este año y dijeron que no iban a cooperar ni con la Oficina del Alto Comisionado ni con la misión de determinación de los hechos. Pero al ser parte del Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2020-2022, están obligados a contribuir con los mandatos del Consejo y a cooperar con los distintos órganos que conforman Naciones Unidas. A partir de enero del 2020, Venezuela integrará por un periodo de 3 años un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es decir, en el mismo órgano que apenas unos días antes adoptó una severa resolución para el país que estableció una misión independiente de determinación de los hechos para investigar las graves violaciones en Venezuela a partir de las conclusiones del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Sin embargo, por muy desalentador que parezca, dicho ingreso no representa ni una épica diplomática ni una victoria para el chavismo en el poder. Lo primero que hay que considerar es que la composición del Consejo refleja criterios geográficos con 13 escaños para África, 13 para el Pacífico, 8 para América Latina y el Caribe, 7 para Europa y 6 para Europa del Este. A Latinoamérica y al Caribe le correspondía renovar este año 2 de 8 escaños, es decir, solo había 2 cupos para la región y únicamente se postularon Brasil y Venezuela, es decir, que era obvio que Venezuela iba a ingresar. A última hora se postuló Costa Rica con el fin de impedir la elección de Venezuela, pero ya muchos de los votos de Venezuela y Brasil estaban amarrados para este momento. Con esto quiero decir que la decisión si un país es parte del Consejo o no es política, y depende de qué país es el candidato que consiga la mayoría de los votos en la Asamblea General, y la votación además es anónima. Sin embargo, hay que decir que ya además Venezuela ha estado antes en el Consejo y con Maduro en el poder, durante el periodo reciente 2015-2018, sin que ello impidiera que el órgano de la ONU instara al Estado venezolano de aceptar la entrada de ayuda humanitaria al país y le solicitara a la alta comisionada Michelle Bachelet preparar su conocido informe sobre la situación del país.
con respecto a esta misión que se quedó luego que Michelle Bachelet visitó Venezuela, hubo ciertos comentarios que la misión había sido presionada para salir del país, luego se supo que habían vuelto. ¿Cuál es la situación actual de esta comisión que quedó en Venezuela luego de la visita de Michelle Bachelet? Desde el pasado mes de junio, cuando vino la alta comisionada con su equipo, permanecen 2 oficiales de su oficina en el terreno, teniendo reuniones con distintos actores, diversidad de personas, víctimas, organizaciones, actores gubernamentales de ambos lados, tanto del gobierno legítimo como del gobierno usurpador, y la idea es que ellos puedan seguir su trabajo y dar cumplimiento a los compromisos que el régimen de Nicolás Maduro había asumido, especialmente en temas de prevención de tortura, temas de acceso a la justicia y promoción y educación en materia de derechos humanos. Ellos siguen acá y siguen trabajando de la mano de las organizaciones y de la mano de las víctimas. Hay 5 mecanismos internacionales activos para Venezuela en este momento. Uno es la Misión Independiente de Determinación de los Hechos, que va a investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y torturas desde 2014, y es una consecuencia del informe de la alta comisionada Michelle Bachelet, pero además también la alta comisionada tiene un mandato del mismo Consejo para que continúe investigando otros temas de derechos humanos, con énfasis en el sistema judicial, acceso a la justicia, las violaciones de los derechos económicos y sociales y las denuncias sobre el arco minero del Orinoco. Por otro lado, el gobierno debe cumplir con las recomendaciones del informe de la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, que es otro órgano de Naciones Unidas, con ocasión a las violaciones a los convenios internacionales del trabajo ratificados por el Estado venezolano. Es decir, un gobierno que se autodenomina obrerista, un presidente que se autodenomina el presidente obrero y tiene una investigación de la de más alto nivel de la OIT. Luego está el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela, llamado MESEVE, que está establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, y finalmente el examen preliminar que cursa ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el contexto de manifestaciones. Hay que decir además que el régimen será evaluado por sus pares en el Consejo y debe cooperar con los relatores y los grupos de trabajo independientes. Es decir, se le complica rechazar las decisiones del mismo, como impedir la visita de misiones a Venezuela. Entonces, finalmente concluyo diciendo que a pesar de que la ONU y sus dinámicas para formar parte del Consejo obviamente deben ser revisadas para evitar que países investigados formen parte del mismo, queda evidenciado que este ingreso no es, como lo vende el régimen y como muchos lo compran, una victoria de Nicolás Maduro. ¿Cambió la cara del gobierno luego del informe de Bachelet? Pues ellos han tratado de lavar su cara, y el hecho de haber logrado una silla nuevamente en el Consejo de Derechos Humanos ha sido para ellos una bandera de tratar de decir que efectivamente son un gobierno respetuoso y garantista de los derechos humanos, pero la realidad es que a los ojos del mundo esto no es así. El informe de Bachelet marcó un precedente sobre cuál es la realidad, incluso pares o afectos a el gobierno de Nicolás Maduro han establecido que efectivamente hay que avanzar en procesos para solucionar la crisis de derechos humanos que existe en Venezuela, especialmente en materia humanitaria, por la emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela, y para dar una solución para el respeto de las libertades de las personas en el país. Por lo menos hasta el mes de diciembre se mantendrán en el país los 2 oficiales representantes de la Comisión de Derechos Humanos. Pese a que el gobierno no ha acatado las recomendaciones, los ojos del mundo siguen sobre Venezuela. Gracias por su sintonía.